Llenos de gozo en el Señor, les saludamos a todos ustedes, hermanos y amigos, en este precioso día que el Señor nos ha regalado. Un don de Dios. La palabra del Señor dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Qué bendición encontrarnos en la presencia del Señor. Hoy vamos a desarrollar el tema Santiago y la oración. Algo muy importante, algo que es cotidiano para nosotros, no es un tema, aislado. Algo que practicamos todos los días con inmenso placer, como dice la palabra del Señor, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones que salen desde el fondo de tu corazón. Pues bien, en este tema que vamos a desarrollar en este día, quiero leerles el libro de Santiago, capítulo número 5, del versículo 13 hasta el versículo 20, este pasaje excelente de la palabra del Señor. Dice de esta manera la Escritura: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra del Señor. Bueno, lo primero que me gustaría explicar es el nombre de Santiago. De pronto a mí me sucedió, ¿cómo es esto? ¿O es Santiago o es Jacobo? La verdad es que el nombre Santiago que encontramos nosotros en la epístola es la contracción de dos palabras, San y del hebreo Jacob. Entonces, con la unión de estas dos palabras, con el acopo que de santo y del hebreo Jacob, resulta, ¿verdad?, el nombre Santiago. Pues bien, habiendo hecho esta pequeña aclaración, quiero hablarles acerca de este tema tan importante. El canon del Nuevo Testamento está conformado por la colección de 27 documentos o libros inspirados por el Espíritu Santo, entre los cuales se encuentra la Epístola Universal de Santiago. Según la Biblia, la palabra del Señor es hermano del Señor Jesús. Esto lo podemos encontrar en Gálatas 1, 19 y también en el capítulo 2:9 y versículo 12. Ahí vamos a encontrar cuando el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de las iglesias de Galacia, les explica acerca del momento en que él estuvo con Pedro durante unos días, 15 días, y que no habló con ningún otro de los apóstoles, sino con aquellos que se consideraban como las columnas de la iglesia de Jerusalén: Jacobo, Juan y en este caso aparte de Juan, también nos dice la palabra del Señor, dice en el versículo 9: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan. Pues bien, es conocido esta epístola como una carta o epístola universal de Santiago. Fue escrita alrededor de los años 45 al 50 después de Cristo. Y un detalle interesante que vamos también a subrayar es que el lenguaje que tiene esta epístola es muy parecido a los dichos del Señor Jesús en los evangelios, por lo menos el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Santiago creía en el poder de la oración.
La tradición nos indica que pasaba tanto tiempo en oración que sus rodillas se habían endurecido y encallecido tanto como las rodillas de un camello. Vamos a ver entonces a continuación los consejos de este hombre de gran austeridad, autoridad y también santidad. De rodillas, qué importante, como dice el libro de Filipenses capítulo número 2, versículo número 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Una posición muy hermosa, muy espiritual. Posición que también utilizaba el apóstol San Pablo. Cuando nosotros leemos la carta a los Efesios, nos damos cuenta de que él era un hombre también que buscaba la presencia del Señor de rodillas delante de la grandeza de nuestro Dios y de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El primer punto que vamos a ver en el tema de hoy, capítulo 5, versículo 13, es cuando nos habla sobre la aflicción. ¿Quién no ha pasado alguna aflicción? Puede ser posible que en este momento en que yo me estoy dirigiendo a ustedes, estimados hermanos, estén atravesando alguna aflicción. Las aflicciones pueden venir por diferentes causas. Quiero recordarles por lo menos en este momento el caso de Ana. Ana estaba afligida. Ana estaba muy, pero muy preocupada. Sabemos de que ella no le había podido dar hijos a Elcana, su marido, y aquella rival, entonces se burlaba de ella, aquella rival que ella tenía, bueno, la cuestionaba y la molestaba demasiado. Y encontramos de que ella, en ese momento de aflicción, buscó la presencia del Señor, buscó el rostro del Señor en oración, cumpliéndose lo que dice la palabra del Señor, que claman los justos y Jehová oye y los libra de todos sus temores. Pero también en el libro de los Salmos, capítulo número 34, versículo 19, dice la palabra del Señor de esta manera. Ahí voy, se los leo, este precioso pasaje de la Biblia que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le liberará Jehová. Y en efecto, Ana fue liberada. Dios le contestó. Dios no atacó, dañó la vida de aquella mujer, sino que le concedió la bendición de ser portadora de un bebé en sus entrañas, y de esa manera que quedó totalmente satisfecha, bendecida, porque el Señor le había escuchado. Entonces dice sobre la oración, Santiago: ¿está alguno afligido? Bueno, entonces haga oración. Estimado hermano que estás escuchándome, ¿estás afligido en este momento? Yo desconozco las causas, pero hay tantas centenares de causas por las cuales en algún momento podemos entrar en ese estado emocional, en ese estado de depresión por alguna aflicción. Pero la palabra del Señor recomendó en aquel tiempo y sigue recomendando hoy, diciendo: haga oración. Estimado hermano, haga oración. Es el momento de buscar a Dios mientras puede ser hallado. Búsquele que lo va a encontrar en oración, y tenga la seguridad de que Dios te responderá y te librará de toda clase de mal. Lo número 2 que vamos a ver es sobre la alegría. Dice la palabra del Señor: ¿está alguno alegre? Qué bueno de que podamos estar llenos de contentamiento. Debe de ser una característica muy singular de todos los cristianos. Pero la palabra del Señor dice que si alguno está alegre, que cante alabanza. Qué lindo es cantarle al Señor, qué lindo es adorar a Dios, tanto en el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos, como también en el Nuevo Testamento encontramos referencias que hacen alusión a esta hermosa bendición con que contamos nosotros los cristianos, el pueblo del Señor. Y en el Salmo 100, por ejemplo, dice el versículo 1: cantar, sí hermano, cante, cantar alegres
alabantes a Dios, habitantes de toda la tierra, dice la palabra del Señor. Así es de que si en este momento hay algo que te ha causado alegría, alguna bendición, bueno, es el momento también que puedas expresarte delante de Dios en adoración y le puedas cantar, como dice la Biblia, en ese espíritu con alegría. En el libro de Efesios también, capítulo número 5, el versículo 19 nos llama también a cantar, a exaltar al Señor con alegría. Dice la palabra del Señor aquí en este pasaje: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Claro, porque nuestro cántico debe ser un cántico de corazón, con sinceridad, sabiendo que se lo estamos elevando, se lo estamos dedicando, nada menos y nada más que al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Lo tercero que encontramos de parte de Santiago es algo que está relacionado con la enfermedad. Bueno, la Biblia nos dice que nosotros no vamos a tener enfermedades. En algún momento dado puede ser posible que tengamos alguna afección como la tenía Pablo. Pablo tenía también problemas en algún momento dado del andar de su vida, enfermó. Pero la palabra del Señor dice ahora en el libro de Santiago, capítulo número 5, versículo número 14, de esta manera. Dice la Escritura: ¿está alguno entre vosotros, entre la familia de la fe, está alguno entre vosotros enfermo? Entonces llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, una sugerencia muy buena, un consejo muy bueno de parte de Santiago, de que de alguna manera hoy tenemos medios que nos facilitan comunicarnos con los pastores, con los ancianos de la iglesia, para que de esa manera podamos llegar a casa y podamos orar. Podamos también ungirles con aceite en el nombre, la autoridad del Señor. Eso es también un consejo muy lindo que encontramos en la palabra del Señor, que podemos orar, podemos buscar la presencia del Señor como cuando estamos enfermos. Y otra vez aquel ejemplo bonito, lindo de Isaías capítulo 38 acerca del rey Ezequías. Nosotros también tenemos esta oportunidad tan hermosa, una oportunidad para todo el pueblo del Señor, que podamos orar por los que están enfermos, y dice la palabra del Señor, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esta última parte, esta última cláusula de este versículo la quiero retomar un poquito más adelante, porque es importante. Algunos pensarán, bueno, esto ya no es contemporáneo, ya no es para hoy el uso del aceite, pero vamos a ver a través de las Escrituras qué importante las enseñanzas que encontramos respecto al uso del aceite. La última parte que también quiero compartir con ustedes en estos versículos es cuando dice en el versículo número 15: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Estamos claros de que yo no puedo orar para que el Señor te perdone. Está claro, ¿verdad?, a través de la palabra del Señor, que es un momento cuando en el tiempo de la oración, en el tiempo del asesoramiento, de la consejería bíblica, el hermano, la hermana tendrá la oportunidad de hacer un reconocimiento de la falta del pecado que ha cometido, y entonces la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo llevará a la convicción a este hermano, a esta hermanita, para que en ese momento pueda hacer una confesión de su error, de su pecado, y entonces dice la palabra del Señor que le serán perdonados. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 9 y 10, encontramos algo que puede ser complementario de este punto que estamos viendo, cuando dice la Escritura de esta manera: si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por lo tanto, aquí encontramos también esto tan importante, la confesión, la búsqueda del Señor para que Él pueda perdonarnos. Hermano y hermana, no es remoto de que alguno de ustedes, alguno de nosotros, podríamos haber cometido alguna falta. La palabra del Señor nos enseña que debemos de orar unos por otros para que seamos sanados y que la oración eficaz del justo puede mucho. Es la manera en que nosotros podemos buscar la misericordia, el perdón del Señor, y lo vamos a encontrar cuando lo hagamos de todo corazón. Ahora, mis hermanos y amigos, quiero llamar la atención de ustedes a la instrucción de Santiago, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Qué importante lo que encontramos aquí en la palabra del Señor. Esta era una práctica apostólica autorizada por el Señor Jesús. ¿Dónde se encuentra alguna referencia bíblica que pueda soportar o sustentar esto que estamos afirmando? Bueno, Marcos capítulo número 6, versículo 12 y versículo 13, dice la palabra del Señor: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban, dice la palabra del Señor. Bueno, es tan importante porque aquí encontramos, ¿verdad?, la voz autorizada, la palabra de Dios que nos habla sobre este asunto tan importante que también nos recomienda Santiago, el hermano del Señor Jesús. Sobre el aceite, quiero explicar que debemos de distinguir por lo menos dos clases de aceite que encontramos en la Biblia y también de sus usos. El primero, maravilloso, realmente me ha causado una gran alegría, inmenso regocijo encontrarme con esto en la palabra del Señor. El primero de los aceites que encontramos en la Biblia, la palabra del Señor, es el aceite de la santa unción de los sacerdotes. Era exclusivo. Sobre otra carne no se podía, en este caso, depositar. Y esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo número 30. Ahí en la palabra del Señor encontramos esto tan maravilloso. Quiero hablarles acerca de los componentes de este aceite de la santa unción. Según la palabra del Señor, en los versículos 23, capítulo 30 de Éxodo, versículo 23 en adelante, uno de los primeros componentes es que debería de tener 500 ciclos de mirra. 500 ciclos de mirra. Y la palabra subraya mirra excelente. Lo número 2 eran 250 ciclos de canela aromática. Luego tenemos 250 ciclos de cálamo aromático. También tenemos que comprendía 500 ciclos de casia, dice la palabra del Señor. Y el quinto componente precisamente era el aceite de olivas. La palabra del Señor dice que debería ser un hin, hablando en este caso de medidas de líquidos, aproximadamente hoy sería como un galón, 4 litros, aproximadamente un galón de aceite de oliva, para que el perfumero que usaba el Espíritu Santo lograra mezclarlo hasta que produjera aquel aroma, aquel perfume tan grato, tan riquísimo, que era en este caso, que era usado para ungir
en primer lugar al sumo sacerdote y a sus hijos, que por cierto, hermano y hermana, este aceite era el momento cuando se le ungían y entonces quedaban, digamos, calificados, quedaban ordenados para brindar un servicio de carácter espiritual exclusivamente para Dios. Era un momento realmente maravilloso. Maravilloso. Pero también nos enseña la palabra del Señor que aparte de ungir al sumo sacerdote y a sus hijos para el ministerio, también era usado con el propósito de ungir el tabernáculo. Decía, ¿verdad?, de todos los utensilios, todos aquellos artículos que habían en el tabernáculo, también en este caso tenían que ser ungidos con este aceite de la santa unción. Eso lo encontramos, como ya les decía, en el libro de Éxodo, capítulo 30, 23 en adelante. Qué precioso cuando la palabra del Señor dice en el Salmo 133, versículo número 2, dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura. Realmente era un momento cumbre, era un momento maravilloso, el momento de la unción del sumo sacerdote y de sus hijos para que estos estuviesen ya listos para ministrar en el tabernáculo y servirle al Señor. Luego tenemos como número 2 el aceite corriente de olivas para ungir profetas y reyes. Tomen en cuenta que los sacerdotes tenían en este caso, ¿verdad?, algo muy preferencial, el aceite que fue en este caso dispuesto por el Señor, como ya lo leímos en Éxodo capítulo 30. Pero ahora vamos a hablar acerca del aceite de olivas. El aceite para ungir profetas y reyes. Cuando nosotros leemos en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 16, ahí nos encontramos con el caso de la sucesión de Elías por Eliseo. Y Dios le ordena en este caso a Elías que pueda ungirlo, porque él es quien le va a reemplazar en el ministerio profético. Dice la palabra del Señor, ahí en esta referencia que ya les decía, Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 16, y dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Saúl, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces aquí encontramos ya una segunda forma de ungir, pero en este caso con aceite de oliva. Se ungía también a los profetas. Y por último, a los reyes, que eran los ungidos. Así eran reconocidos. Tal vez recuerdan aquella situación cuando Saúl desató una persecución a muerte en contra de David, y David, teniéndole en sus manos en unas 2 oportunidades por lo menos para vengarse acerca de la mala intención que tenía Saúl, él dijo: no voy en este caso a poner mis manos sobre el ungido de Jehová, porque ciertamente Saúl había sido ungido, como lo vamos a comprobar en 1 de Samuel capítulo número 10 versículo número 1. Y con esto nos vamos a quedar para no poner más ejemplo por el tiempo que está corriendo. Dice la palabra del Señor 10:1: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Un detallito también que me gustaría ahí explicar es redoma. De repente no entendemos qué quiere decir redoma. Redoma podría ser un recipiente de cuero o bien de barro, donde en ese recipiente estaba el aceite suficiente que era utilizado para derramarlo sobre la cabeza, en este caso del rey, sobre la cabeza del rey, y eso era como una especie de coronación para que comenzara su oficio, su ministerio, y en este caso como el regente de la nación.
en este caso de Israel. Pero también me gustaría compartir en tercer lugar que el aceite en los tiempos bíblicos y todavía hoy tiene un uso también muy importante. El aceite era de uso medicinal. Así como el vino podría servir como antiséptico, también el aceite podría servir para cicatrizar, para suavizar las heridas. Y dice que el libro de Isaías capítulo número 1, versículo 6, que es un tremendo pasaje bíblico, donde Dios demanda a la nación y le dice de esta manera, capítulo 1, versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así de que encontramos de que tenía un efecto medicinal. Pero también me gustaría llevarnos al Nuevo Testamento, aquel pasaje maravilloso que nos desafía realmente a hacer uso de misericordia con nuestro prójimo, y es el caso de aquel pasaje de Lucas capítulo 10, versículo 30 en adelante, acerca del buen samaritano. El sacerdote pasó de largo, el levita pasó de largo, pero el samaritano, al mirar al hombre allí tendido en el camino, herido, que había sido golpeado y dejado casi muerto, nos enseña la palabra del Señor. Entonces vino y se acercó y tuvo compasión, tuvo misericordia de él. Y en el versículo 34 dice, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces aquí encontramos una referencia nuevotestamentaria, ¿verdad?, que nos explica también el uso del aceite de olivas para, como ya lo decía, para darle ese uso medicinal, como es a suavizar y cicatrizar las heridas. Como número 4, también es importante que yo les pueda decir que el aceite era de uso doméstico y tenía múltiples usos. Si ustedes leen el libro de Ezequiel, capítulo número 16, versículo número 9, van a encontrarse, queridos hermanos, con que era utilizado en el momento en que venía un recién nacido, era ungido con aceite. Ezequiel 16:9. También era utilizado para el arreglo del cabello, del rostro. Era utilizado también como protección del sol. Y en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 17, que nos habla a propósito acerca del momento cuando ayunamos, dice la palabra del Señor, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Ahí se está refiriendo al aceite de olivas, ¿verdad?, para no dar la impresión de que ayunamos, sino que podamos manifestar precisamente que tenemos alegría. Que por cierto, el aceite también es un símbolo de alegría. ¿Cuántos estamos alegres en el Señor? Debemos de estar alegres porque tenemos aceite especial sobre nuestra cabeza. Como decía David, unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Pero también era usado como combustible, ustedes lo saben. Podríamos utilizar el pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 25, por lo menos el versículo 3 y el versículo 4, aquel pasaje tan popular de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. 5 llevaron suficiente aceite en sus lámparas, pero también llevaban aceite en su vasija. Por lo tanto, podemos darnos cuenta de que era utilizado, ¿verdad?, durante las noches para la iluminación de la casita, pero también era utilizado en estos días festivos cuando había alguna boda. Y por último, me gustaría también mencionarle de que era utilizado para la cocina. Claro, era utilizado para la cocina. No se puede cocinar sin aceite. Y en aquel tiempo, desde la antigüedad, ya venía siendo usado el aceite de oliva, que hoy es recomendable, hermano. Hoy es recomendado como uno de los mejores aceites para cocinar. Bueno, y lo último, ¿verdad?, también era utilizado para la sepultura. Un detalle importante. Estimados hermanos, luego de haberles
explicado acerca de los usos, de las costumbres de aquellos tiempos, acerca del aceite. Finalmente quiero decirles que el aceite de olivas, como sabemos, es símbolo del Espíritu Santo. Oh, qué hermosa figura, qué hermoso símbolo el que encontramos en la palabra del Señor. En la Biblia encontramos varios símbolos del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo. Lo encontramos como agua, lo encontramos como viento, lo encontramos como fuego, lo encontramos como una paloma, lo encontramos como las arras, lo encontramos como el sello del Espíritu, pero también lo encontramos como el aceite como símbolo del Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento se utiliza la figura de la unción. La figura de la unción. Por ejemplo, en 2 Corintios 1:21, la palabra del Señor dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Otra referencia bíblica novotestamentaria es 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20 y versículo 27. Dice de esta manera: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Este es un acto divino sobre el pueblo del Señor, sobre sus hijos, sobre usted, sobre mí, que ocurrió en el pasado. No tenemos por qué andar buscando otra unción. La palabra del Señor nos enseña de que nosotros hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. De manera, estimado hermano, quiero dejar esto bien claro, de manera que no solamente los reyes, los profetas y los sacerdotes o ciertos líderes carismáticos son los ungidos, los exclusivos, los que tienen la unción, así entre comillas. Sino, hermano y hermana, todos los creyentes de la era de la iglesia hemos sido ungidos con el Espíritu Santo de Dios. El óleo especial, el aceite divino, el Espíritu Santo, lo hemos recibido desde el momento en que creímos. Yo quiero decir en este momento con todo mi corazón un aleluya, 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 porque Dios en su misericordia nos ha bendecido de tal manera de que nos ha ungido con el Espíritu Santo, tal y como lo dice el apóstol Pablo a los Corintios y también como lo dice el apóstol Juan en esta carta universal, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20 y versículo número 27. Si ustedes siguen las fiestas cristianas, cuando digo las fiestas cristianas, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la Pascua. Me estoy refiriendo a Pentecostés. Por lo menos unas dos fiestas importantes que en nuestras iglesias, por lo menos en la nuestra, la Iglesia Bautista Hebrón, las celebramos. Pero me quiero referir a esto diciéndoles que el 31 de mayo, el 31 de este mes en el cual nos encontramos, se celebra la fecha histórica de Pentecostés, el Pentecostés del Espíritu, el día del nacimiento de la iglesia, el día en que Hechos capítulo 2, versículo 1 al 40, registra lo que podríamos llamar el acta de nacimiento de la iglesia del Señor, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Quiero llamarlos, estimados hermanos, quiero llamarlos, estimados cristianos, a que tomemos muy en cuenta estos consejos de Santiago respecto a la oración. Sí, claro, estás afligido, haga oración. Estás lleno de alegría, cántale alabanzas al Señor. Te encuentras enfermo, llama a los ancianos de la iglesia para que oren por ti. Y la palabra del Señor dice que la oración de fe salvará o sanará al enfermo. Y si ¿cómo decirlo? Lamentablemente te encuentras en una situación donde has perdido el gozo de tu Señor, donde te encuentras equidistante de Dios a causa de alguna falta, algún pecado,
que hay en tu corazón, este es el momento de confesar. La palabra del Señor nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos, recuperemos nuestra comunión con el Señor. Vamos nuevamente, acerquémonos al trono de la gracia, que no haya nada que lo pueda impedir. Pero sobre todo, mi énfasis en este tema es de que recuerda de que el aceite es símbolo del Espíritu Santo y que debemos de buscar como estar siempre lleno, siempre lleno. La redoma de tu corazón esté llena de aceite, toda la vida llena, pero llena de aceite del Espíritu Santo. Dios quiere que brillemos. Dios quiere que vivamos una vida abundante. Dios quiere que vivamos una vida llena de gozo, una vida llena de testimonio. Y eso lo vamos a conseguir cuando nosotros estemos llenos del Espíritu Santo del Señor, recordando que hemos sido ungidos también. Oh, no fue solamente privilegio de allá del sacerdote Aarón y de sus hijos. No es tampoco un privilegio solamente de los reyes, de los profetas. No es un privilegio, salgamos de ese engaño. No es un privilegio solamente de determinados hermanos que tienen cierta reputación. El hermano más sencillo, el campesino, podría ser alguien que está lleno de la unción de Dios, porque es una promesa del Señor. Es algo que Dios nos ha dicho, de que el que nos ungió es Dios, quien también nos ha dado de su Espíritu Santo. Vamos entonces, en este mes de mayo, un mes muy importante, cuando se celebra el 31, la fecha de Pentecostés. Vamos buscando más y más del Señor. Vamos volviéndonos hombres y mujeres de fe que oran, que buscan la presencia del Señor, que se humillan, que le buscan temprano para estar llenos de la gracia del Señor, llenos de fe, llenos de contentamiento, llenos de poder para dar testimonio como Dios quiere que lo seamos. La luz del mundo. Que Dios le bendiga, mis estimados hermanos, que Dios le bendiga, mis estimados amigos, y quisiera, para despedirnos de este tiempo, dar algunas notitas, algunos anuncios muy, pero muy importantes. El número 1, bueno, es de que estamos recordándoles que los días martes, jueves y domingo, en horarios de 7 u 8 de la noche, nos estamos reuniendo como familias para orar, especialmente por la situación que estamos viviendo a nivel mundial, hermano. Gracias al Señor, porque en algunos países de Europa ya va cediendo poco a poco, y ya están volviendo a la normalidad. Aquí en Latinoamérica estamos todavía en apuros, pero oremos, hermanos y hermanas, para que el Señor en su misericordia salve nuestra nación, salve también, ¿verdad?, a nuestra iglesia de cualquier tipo de pestilencia, cualquier tipo de enfermedad. Pero también quiero recordarles de que los días sábados, desde que nos levantamos, por supuesto, ¿verdad?, nos desayunamos, hacemos el ayuno hasta las 12 del mediodía, siempre orando unos por otros, como enseña la palabra del Señor, intercediendo unos por otros. Estimados hermanos, es un momento de comunión. Es cierto que no estamos viéndonos en el templo, pero estamos conectados en el Espíritu del Señor, ¿verdad?, orando para que Dios pueda bendecir la congregación. Y por último, quiero agradecerles la respuesta. Hermano, yo no debería de hablar de estas cosas aquí públicamente, pero quiero agradecerle a todos los hermanos y hermanas en la fe que han venido aquí a la iglesia a depositar sus ofrendas en agradecimiento al Señor, con lo cual vamos a resolver la economía de este mes que hemos pasado y este mes también, que tenemos los cultos suspendidos. Pero de forma especial también yo quiero, estimados hermanos, dar gracias por la respuesta que han dado a la solicitud que hemos hecho de hacer aportaciones especiales, ya sea en efectivo o ya sea en especie, como lo tengo por aquí y por allá.
Aquí este lugar está lleno de bolsas de provisión para hacerlas llegar. Hoy hemos entregado, todos los días estamos haciendo llegar a los hermanos más humildes, más pobres, los hermanos que tienen necesidad. Y quiero agradecer a una familia, a un matrimonio que el día de ayer me sorprendió. Aquí estoy en la oficina y me buscaron y me dijeron: pastor, aquí traemos esta bendición para nuestros hermanos. Y trajeron un quintal de arroz. Bueno, anímese, a lo mejor usted puede traer un quintal de frijoles o un quintal de azúcar o de alguna otra cosa que Dios ponga en su corazón, si usted tiene los recursos para compartirlos con sus hermanos que padecen necesidad. Que Dios los bendiga. Quiero terminar diciéndoles esta palabra que tiene que ver con la parte final de la temática que hoy vimos en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo número 1, que dice de esta manera: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.